Muy buenas noches a todos, días o tardes, según el momento en el que nos estén escuchando y el lugar. Les damos la bienvenida a este círculo de conversaciones acerca de dos libros del escritor italiano Giovanni Papini, Gog y el Libro Negro. El primero, escrito en el periodo de entreguerras, y el segundo, escrito después de la Segunda Guerra Mundial. Analizaremos aquí esta colección de relatos presentados a manera de diarios de viaje de un personaje llamado poéticamente Gog, por referirse al rey de Magog, según se refiere en la Biblia, y que además es un americano rico que hace lo que a los americanos ricos les gusta hacer, que el malgastar su dinero en caprichos y en experiencias costosas, vamos a referirlo así. Entonces, para esto tenemos a nuestros compañeros contertulios, Luis Alfonso Gómez Arciniega y Jorge Alberto Raúl Rodríguez Garza, así como a su servidor, Ignacio López González. Además, tenemos invitados en la sala que podrán hacer uso de la voz en el momento en el que así lo deseen. Sin más introducción, vamos a abocarnos al tema. Alfonso, nos habías comentado que querías hacer una breve introducción a los libros. Gracias, Nacho, y gracias, Raúl, por la invitación nuevamente. Eh, yo quisiera, sí, quería hacer una introducción a los libros, pero quizá valdría la pena iniciar hablando un poco de Papini, ¿no? De este escritor que nació el 9 de enero de 1881 en Florencia. Y por ahí circula este adagio, ¿no? De que si se decía que el filósofo Thomas Hobbes, se decía que su madre lo había parido con su gemelo el miedo, ¿no? Y yo creo que se podría extrapolar esta referencia un tanto provocadora a Papini, decir que a él fue parido junto con un gemelo que es la contradicción, porque vaya que su vida ha sido, es un interesante concatenación, pues sí, de contradicciones. Un personaje que nació cuando el positivismo en Italia estaba enfrentándose a una reacción encabezada por Benedetto Croce y esta idea de aspirar a las ideas, ¿no? Eh, Está en un estado italiano unificado, y él mismo en su familia encarna esta contradicción en tanto que su padre, Luigi Papini, era un republicano y exgaribaldino radical que no quiso bautizarlo. Entonces su madre, Herminia Cardini, tuvo que hacerlo a escondidas. Eh, esa, esa, esa época convulsa que le toca a él creo que se refleja en sus escritos. Eh, Al principio me parece que él está muy influido por Benedetto Croce, por supuesto, pero también por Friedrich Nietzsche, ¿no? Que recordemos que esa segunda mitad del siglo XIX es la que ve el ascenso de este pensador, sobre todo con estos textos como Así habló Zaratustra y la genealogía de la moral. Y no es casualidad que uno de sus primeros textos se llamara El león y el bebé, ¿no? Que apareció en una revista estudiantil que se llamaba El amigo del estudiante. Eh, Creo ver yo ahí, en ese título, una alusión a estos estadios antes de llegar al superhombre nietzscheano, ¿no? Del camello, el león y el superhombre, el hombre renacido. Eh, Después también le toca a él esta nueva forma de hacer política teatral, encabezada por Gabriel de Anuncio, estos que algunos dicen que es el primer fascista, con esta interesantísima, en términos estéticos y políticos, toma de Fiume, ¿no? Con esta política teatral desde el balcón. Eh, y también está la experiencia, hay dos experiencias que no quisiera dejar de rescatar de Papini. Su primera es como bibliotecario o alguien que trabajó en el Museo de Antropología de Florencia. Y otro rasgo característico que me llamó la atención y es su fealdad física, ¿no? Que muchas veces dejamos eso, eh, este, eh, lo dejamos en una parte y me parece interesante el caso de Papini
porque no sé si ustedes recuerdan este texto de Nietzsche que se titula El problema de Sócrates, donde habla de la fealdad de Sócrates y cómo Sócrates introduce el racionalismo, o sea, dada su fealdad física, en una sociedad que valoraba esa belleza, él trata de establecer un reinado mediante la razón alejado lo más que se pueda de las pasiones concupiscentes y de la sensibilidad. Y hay una crítica nietzscheana que ya empieza una transmutación de los valores, ¿no? O sea, se aleja de la belleza, de todo aquello que resuma vigor, por una idea más, esta ironía socrática, ¿no? Que es la gran venganza de este feo, ¿no? Pues trata de desmontar el mundo en el que tocó vivir y reemplazarlo por un mundo nuevo. Y creo que Papini hace lo contrario. O sea, él le toca, pues, o sea, eso no ha cambiado, ¿no? Esa admiración por la belleza física desde ciertos cánones, pero él aprende a vivir con eso, ¿no? Y eso me parece a mí un rasgo fascinante. O sea, no logro yo ver un rasgo de resentimiento en Papini. Eh, Eso me parece fundamental y de hecho me gustaría, antes de que ustedes intervengan, recopilar un pequeño fragmento de este texto autobiográfico que se llama Un hombre acabado, ¿no? Un homo finito, ¿no? Publicado en 1913. Era feo y despreciable, lo sé y lo sabía también entonces, pero sin embargo, bajo aquella fealdad y aquella miseria, había un alma que quería saber, conocer la verdad, embeberse de luz, y bajo aquel sombrerucho grasiento y aquella cabeza despeinada, había un cerebro que quería comprender todas las ideas y razonar y soñar. Había una meta que ya entonces miraba lo que otros no ven y se nutría allí donde los demás no encuentran más que vacío y desolación. ¿Por qué nadie me ha comprendido y me ha dado lo que me correspondía por derecho? Tanto en este libro como en el de Segundo Nacimiento, que ya es la época de su conversión al catolicismo, estos dos textos autobiográficos están plagados de estas referencias de incomprensión, de soledad, y me parece un poco hilando esta referencia a la fealdad física con su trabajo de bibliotecario en Florencia, que hay un refugio, él encuentra un refugio en los libros, ¿no? Creo que Papini pertenece a esta clase de personas que no necesariamente son normativos ni intentan transformar el mundo, sino encuentran un refugio dentro de ese mundo, ¿no? Entonces, yo creo que para abrir boca les dejaría eso, a ver ustedes qué opinan. Adelante, Jorge. Bueno, gracias por aceptar la invitación de hablar de Gogh, de Papini y del libro negro, ¿no? Este, al final, yo quisiera también hablar un poquito de la circunstancia europea que también que el libro retoma, ¿no? Que me parece interesante. Creo que el libro de Gogh y el libro negro eh, reflejan, antes de entrar a las temáticas que se encuentran en esos libros, reflejan mucho la situación del hombre europeo, pero sobre todo de un hombre europeo que vive enamorado de la vida del campo, ¿no? Que parece que Papini lo tiene, ¿no? Eh, Recordemos que Europa, con las guerras mundiales, no solo pierde económicamente, no solo pierden a familias, sino que pierde también, digámoslo así, el centro del mundo. Europa deja de ser el centro del mundo para que Estados Unidos, la Unión Soviética, trataran de tomar ese lugar, ¿no? Sobre todo con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, eh, esta crisis que se encuentra Europa va a vivir una transición de un cambio de mundos, ¿no? De un mundo que estaba forjado en el campo, que estaba forjado, digamos, en el encuentro más personal, más individual, a una transición de un mundo que va a tratar la eficiencia, la técnica, y que va a estar encabezado por Estados Unidos, por parte de Europa, ¿no? Porque, como diría Ernst Junger en un texto que fue un texto que escribe sobre la Primera Guerra Mundial, de la movilización total, cuando acaba la guerra, Europa encuentra que sus monumentos históricos están en ruinas, ¿no?
Y Estados Unidos no solo fue el gran ganador de esta guerra desde el punto de vista militar, sino que Estados Unidos no tuvo un daño en sus monumentos eh, y, y, además Estados Unidos no tiene nada que perder porque el mundo que Estados Unidos había comenzado a propagar en Europa eh, tenía que reemplazar lo que Europa ya había sido, ¿no? Entonces, en estos dos libros, me parece que uno de los temas centrales es esa crisis de Europa, ¿no? El que Europa deje de ser el centro de, digámoslo así, de la reflexión mundial para pasar, digamos, a una nueva forma de civilización que es la que propone Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, la Unión Soviética. Entonces, yo quisiera ahí plantear ese tema que vamos a ver en los libros, que me parece de suma importancia, ¿no? Porque también recordemos que Papini, tú me corregirás, Alfonso, él estuvo motivado y incluso le dedicó libros a Mussolini, porque él veía en estos movimientos en el fascismo un intento de, ok, vamos a tratar de abrazar la modernidad, pero no olvidar nuestro ser italiano, nuestra cultura, ¿no? Entonces, mucho de lo que vamos a ver en esto, que vamos a comentar en la obra, va a tener mucho ese, ese hombre que no va a tratar, no intenta, digamos así, escribir para salvar una civilización, sino más bien que parece que escribe como de forma nostálgica el cómo se transforma un mundo que él amó, ¿no? Que él ama, que es la Italia premoderna, ¿no? Eh, no, perdón, Nacho, quiero, antes de que digas algo, quisiera nada más Adelante, Alfonso. apostillar algo que dice Raúl. Me parece, la historia de la literatura italiana, la que le dedica el duce Giovanni Papini, lo que creo que dice mucho, ¿no? O sea, dedicarle la historia de la literatura italiana, ¿no? Hay allí, como dices, y es algo que habíamos comentado, una preocupación por un tránsito ordenado a la modernidad, ¿no? Entre comillas. Yo sé que estos conceptos como modernidad, como pasado, pues son un poco, pues están demasiado manidos, sobre todo el de la modernidad. Pero vamos, a lo que me estoy refiriendo yo es, tú hablabas ahorita, me parece que bosquejabas un poco de la pérdida de Europa como el centro. Algunos autores hablan en términos de derecho internacional, por ejemplo, ¿no? Es el caso de Schmidt, ¿no? Que dice, se pasó del ius publicum europeum a el derecho desterritorializado, ¿no? El derecho de la Liga de las Naciones, ¿no? Universal, la promoción de la democracia universal y las guerras en nombre de la democracia universal. Eh, pero también me gustó que lo dijeras, que es una pérdida de centro en términos culturales, ¿no? De las pautas culturales que determinan cómo se concibe el mundo, ¿no? Con la llegada de Estados Unidos. Y yo te decía, cuando hablábamos de esto, que a mí, yo Papini lo coloco en un grupo de autores, de pensadores, en el que yo también imagino a Yukio Mishima, a Ernst Jünger, por supuesto, que mencionas, pero también a Martin Heidegger. ¿Qué hay en esos autores, tanto en términos de producción literaria, filosófica, como en términos biográficos? No hay una negación, o sea, a veces creo que también se cae en esta idea de pensar que el conservador es alguien que niega el progreso o niega el cambio. Simplemente es una preocupación ante una fatalidad, que es ese progreso, ese cambio, de hacerlo de la manera más ordenada posible. Y yo creo que hay un poco en esa idea utópica de Heidegger, por ejemplo, de manipular o de convertirse en el rector filosófico del nacionalsocialismo, hay esa preocupación, ¿no? Es decir, creo que él ve un poco en el nacionalsocialismo una idea de vigorizar estos cambios políticos que derivaban de estas crisis económicas, espirituales de los años 20 con historicismo, ¿no? Tan es así que en este discurso del rectorado que acepta para la Universidad de Friburgo, Heidegger habla de Platón, ¿no? Se remite a Platón y dice todo lo grande está en la tormenta, ¿no? Es una alusión un poco enmascarada a las Sturmabteilung, ¿no? Estas tropas de choque, ¿no? Del nacionalsocialismo, pero también está a lo largo de ese gran discurso, hay una reivindicación del pasado, ¿no?
Creo que él se quería, con esta idea del ser germánico, quería decir que, bueno, Alemania pase a formar parte de modernidad, pero siempre si me permiten la metáfora, con los pies bien anclados en los mitos, en el bosque, en la selva negra, ¿no? Y veo eso similar en Papini, y veo también eso en este autor japonés que es Yukio Mishima, que en uno de sus pasajes de esta tetralogía del Mar de la Fertilidad, me parece que es el de Caballos Desbocados, pero no tengo la referencia exacta, decía que la Segunda Guerra Mundial había sido una alianza, el eje había sido una alianza entre un panteón germánico, un panteón mediterráneo y un panteón nipón, ¿no? Lo pone en boca de uno de sus personajes, pero es otra vez esa preocupación, ¿no? O sea, sí hay una idea de participar en estos cambios, pero siempre reivindicando los mitos o estas ideas históricas de estos pueblos, ¿no? Perdón, me extendí demasiado, pero quería aprovechar esta referencia que hacías. Muchas gracias, Alfonso. También para abonar a esta idea de la situación europea entre guerras, podemos recordar el trabajo de este escritor, más que filósofo, Stefan Zweig, austriaco, judío, que escribe en El mundo de ayer cómo los conceptos que para sus padres eran fundamentales, sus padres judíos empresarios, por supuesto, con cierta opulencia en Austria. Seguridad, trabajo duro, esfuerzo, prosperidad principalmente. Todo esto ocasionado que habían tenido ojo para captar el momento de industrializar, se habían desmoronado. Se habían desmoronado y el mundo en el que él había crecido y las seguridades a las que él se había acostumbrado durante su vida cuasi aristocrática, como judío hijo de empresarios, se habían venido abajo. Este es un mundo que, sin embargo, no es el que echan de menos ni Mishima, ni Papini, porque ese es el mundo industrial que vio su primer sueño quebrado por la Primera Guerra Mundial y que trasladaría su centro de Europa a Estados Unidos. Ahora podemos ver que la situación industrial de Europa, pues es básicamente lo que diga Estados Unidos con Francia y Alemania. La OTAN son esos tres estados principalmente y el resto de Europa, la antes culturalmente rica Austria, la ahora solo turística España, tienen más bien poco que aportar, al igual que tristemente el caso italiano. Entonces, estos son países, los europeos, que ven desplazado el centro hacia Estados Unidos, no solo en lo económico, sino también en lo existencial. Las guerras les han quitado su sentimiento de seguridad y también su sentimiento de poder, porque ahora ya no son ellos quienes comparten sus experiencias con el resto del mundo. La literatura estadounidense tendría cada vez más peso, al igual que su economía. Para, con, para reforzar la economía en este lado del continente. Pero ahora sí, ¿qué les parece si pasamos a Papini, que precisamente se encarga, adelante, Jorge? Nada más quisiera un comentario de eso. Entonces, hay un libro muy bueno de un señor que se llama Luis Díaz del Corral, se llama El Rapto de Europa. Pues, yo lo recomiendo que mucho la audiencia que no conoce el libro pueda adquirirlo. Y ahí habla del cómo Europa deja de ser el centro, pero ese centro no es que los otros países no sean diferentes de Europa, más bien ellos tomaron ideas europeas y las desarrollaron, ¿no? Entonces, parece que esos autores ven cómo Estados Unidos, la Unión Soviética, desarrollan Europa mucho más diabólicamente de lo que ellos mismos hubieran pensado que iba a pasar, ¿no? Con el avance de la técnica desenfrenada. Pero bueno, Gracias, adelante, Jorge. Ignacio. Ahora sí, ¿qué les parece si pasamos de lleno con Papini, que precisamente va a ser una crítica ácida tanto a los santones de esta época, como pueden ser Freud, Gandhi, el mismo Lenin, Ford, como a el ambiente que se respiraba, el arte, la literatura, la ciencia, para pasar, por supuesto, a una crítica hacia la técnica que invadía el ambiente de estas ciudades. Principalmente lo relata en su viaje a Asia, pero también en su estadía en Europa. Muy bien, ahora sí, Alfonso, te cedo la palabra. Oye, me estaba riendo ahorita, Nacho, porque me encantó como dijiste estos santones modernos, porque creo que eso es algo que tenemos que decir desde ahora.
Algo que a mí me parece particularmente disfrutable de la prosa de Papini es la caricatura y la sátira, ¿no? Suele decirse que para entender ironías y sarcasmos se necesita cierta dosis de inteligencia, ¿no? Que es algo que en estos tiempos pues es dificilísimo, ¿no? Encontrar esa sensibilidad para entender esa ironía. Y creo que a lo largo de estos, bueno, un poco para los que nos están escuchando, básicamente Gog y el Libro Negro son libros, pues sí, gemelos, ¿no? Un poco para seguir con lo que decía al inicio, esta alusión a Hobbes y los gemelos. Solo que, como bien apuntas, Nacho, uno se publicó antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el otro después de uno creo que es no, uno es en 1930 Gog y el otro en 1951 el Libro Negro. Pero básicamente, pues es lo que decías, un personaje misterioso que eh, se dedica a viajar por el mundo después de hacer fortuna. En la primera parte de Gog lo describen como un personaje completamente lampiño, o sea, que no tiene pelo ni en las cejas, ningún, o sea, en este bigote, al menos facial, no entra en más detalles. Pero digamos, el libro está estructurado como una serie de estampas a manera de diario, o diario, a manera epistolar, que él escribe, este personaje ficticio, alrededor del mundo, visitando estos santones modernos, o visitando ciertas cosas maravillosas, ¿no? O sueños incluso por ahí hay. Eh, entonces, eso en términos de la estructura. Ahora, esta sátira papiniana, la caricatura como recurso me parece fenomenal. Me da risa, por ejemplo, en algunos cuentos que él menciona, dice, bueno, aquí hay un ruso que tiene la cara con la consagrada moldeadura mongólica de los moscovitas y una perilla blanquecina y rojiza que le daba un aire premeditadamente diabólico. O luego habla de un alemán, ¿no? Y dice, el alemán parecía nacido del cruce de un buey con una leona y una cabellera despeinada, como en los tiempos míticos de Thor y del Sturm und Drang, ¿no? Luego tiene otra pasaje donde habla, creo que es el pasaje que se llama la egolatría, donde visita, está en Alemania y se encuentra con un personaje extraño y le empieza a perorar a Gog y le dice, supongo que has venido a la Germania, ¿no? Para aprender todo aquello que no aprendes en ningún lado. Aquí todo el mundo es filósofo, incluso en ese puesto de salchichas tú vas a encontrar un gran filósofo, ¿no? Entonces, está esa parte también, tiene otras caricaturas políticamente incorrectas, ¿no? Como estas de este episodio de Ideas de Ben Ruby, donde habla de los judíos y dice, bueno, siempre ha habido, cuando se descubre la belleza y estamos en el mundo de lo etéreo, llega Freud y lo baja, dice que tú es producto del instinto. Los europeos están con la mirada fijada en lo trascendental y llega Marx y transforma todo el aparato dialéctico hegeliano y lo vuelve todo producto de la materia. O incluso de sus dardos, pues no se salvan ni siquiera los pueblos vascuences, ¿no? Donde también tiene por ahí un episodio de unos rituales donde sacrifican a 7 animales. En fin, o sea, esa es creo, una de las grandes fortalezas de la pluma de Papini, ¿no? Esa ironía, esa capacidad de la ironía y del sarcasmo bien, bien logrado, ¿no? Eh, no sé ustedes qué opinan de eso y ahorita ya si quieren, vamos con estas ideas de individualismo a los temas concretos pero sí quería como hacer énfasis en estas caricaturas bien logradas de Papini. No sé si a ustedes le llamó la atención eso o qué opinan. Adelante, Ignacio, tú, si quieres, comentas, luego yo. Ujú. Gracias, Jorge. Efectivamente, Alfonso, llama mucho la atención la descripción física. Precisamente hablabas de las ideas de Ben Rubí y a mí me dio mucha risa cómo a medida que Ben Rubí le va revelando los planes de la secreta conspiración a Gog, se va encorvando y va juntando sus manos. Uno pensaría incluso en un meme que ha circulado mucho referente pues a las personas como Ben Rubí y así termina, para después terminar con una argucia que es también muy achacable a estas personas, de decir, no, no se crea todo lo que le acabo de decir. A veces los judíos hablamos de más y ya no nos podemos parar. Es verdaderamente hilarante cómo describe Papini, especialmente esta anécdota.
pero también lo es cuando habla de estos taumaturgos, los orientales que prometían revivir muertos, el occidental que prometía hablar con demonios. No recuerdo exactamente qué hacían los otros dos, pero era una argucia similar a esta. Y como una vez que son impotentes para causar los milagros que ellos dicen, para los que dicen estar dotados, dan las excusas que siempre dan los charlatanes. Es que tu escepticismo nos nubla, es que el sol no nos es propicio, pero la cualidad que compartieron estos cuatro o lo que desarrollaron durante su estancia dilapidando el dinero de Gog, porque también hay que decirlo, muchos van a ver a Gog para que sea su mecenas. Es el propósito de todos los artistas y casi de todos los que aparecen en el libro, salvo quizá Ford y el Duque Español. Y también, Nacho, ahorita me recordaste este genial estampa de la industria para la poesía, ¿no? Donde reúne a estos aprendices de poetas y él buscando pues hacer de la poesía una industria, ¿no? Que es, creo que la realidad superó la ficción, pero bueno, se presenta, de ahí es donde aparecen estas descripciones que hice del ruso, del alemán, aparece por ahí un uruguayo ultraísta, ¿no? Y entonces cada uno le empieza a hablar desde su idea de lo que debe ser la poesía, ¿no? El alemán, por ejemplo, le dice, no, yo he llegado ya a el culmen de todo experimento poético, simplemente voy a escribir una palabra y esa palabra te va a hacer una referencia a una serie de mundos incapaces de superar con una poesía, un buen soneto, un madrigal, ¿no? Entonces aparece la página en blanco y en medio Entbindung, ¿no? Estos ultraístas que él los pinta como charlatanes, ¿no? Y bueno, ahí hay una serie de estampas, ¿no? Solo que me acordé también de ahorita que hablaste de los taumaturgos. ¿O qué decir de este otro pasaje donde habla de Guillermo II en el exilio, ¿no? En Países Bajos, con un emperador y cuatro reyes, donde dice, bueno, pues aquí yo estoy escuchando a cuatro reyes, uno que abdicó, uno que destronaron una revolución, y hay dos, hay uno que se cree rey, que es loco, y hay otro que siempre ha representado el papel de rey en el teatro, ¿no? Y los pone a todos al mismo nivel, ¿no? Y al final cierra magistralmente diciendo, pues creo que el que mejor entendió lo que es el absolutismo es el que hace el teatro, ¿no? Porque siempre, incluso remite a Goethe por ahí, ¿no? De la importancia del arte, ¿no? Sobre la realidad. Entonces, perdón que te haya interrumpido, Nacho, pero me hiciste recordar también en este rubro, este registro de la ironía, estos otros grandes episodios, ¿no? También, Muchas gracias, también, Alfonso. Creo que Papini es también un gran crítico y avisor de las charlatanerías de la vanguardia. Pero, Jorge, te cedo la palabra. también, antes de entrar a los temas, me gustaría hablar que sí, la burla es quizás una de las mejores cosas que encuentro en este libro, ¿no? Sobre todo, quizás uno de los capítulos que a mí más risa me dio fue el de la sabiduría china, ¿no? Que dice, bueno, aquí leí grandes textos de sabiduría china y voy a englobar las ideas más sabias, ¿no? Y pone un texto en blanco, ¿no? Este, entonces entendiendo bien, por ejemplo, la genialidad, que a veces la genialidad se puede plasmar en el sentido de la burla, ¿no? Por ejemplo, yo pienso mucho en un Voltaire, que Voltaire no era un tipo de ideas profundas, pero tenía una forma muy buena de burlarse de sus oponentes, ¿no? Y eso lo hacía ver brillante. Entonces, pero aquí se encuentra ideas muy brillantes con una sátira perfecta, ¿no? También la alegoría es muy importante en el texto, ¿eh? Hay mucha alegoría, no hay simbolismos, o sea, no hay cuestiones simbólicas, hay alegorías. Este, y, y sí, resaltar la forma en cómo demuestra la charlatanería, pero burlándose de los charlatanes, como Einstein, ¿no? Como la forma en que se burla de Einstein, de que, oye, pues tú crees que dices cosas muy profundas, pero dices unas barbaridades que nadie entiende, ¿no? Entonces, es muy brillante, ¿no? Entonces, es también excelente porque ridiculiza a los ídolos del mundo moderno. Exacto, exacto. Eso es lo importante, ridiculiza a los santos del mundo moderno, ¿no? A gente que cree que es racional, que se cree
campeones de la razón, pues no son más que una especie de sacerdotes de sustitución, ¿no? Sustituyen al antiguo orden, pero con unas charlatanerías que no responden lo que respondía, por ejemplo, las formas del antiguo orden. Me quedo pensado, por ejemplo, en el cuento de Freud, cuando Papini dice, oye, pero tú estás haciendo lo que hacían los católicos con la confesión, ¿no? Sí, pero yo lo hago con la ciencia. Y, Entonces, Y ¿sabes? con la literatura, en el caso. Justo eso iba, Nacho, que ahí también me parece, yo había hecho como un esquema así como de ciertos cuentos, me di a la tarea un poco de ordenarlos, y no sé, críticas al individualismo, críticas a estos, a los límites de la ciencia, los problemas de la utopía, que ahorita quisiera que los desmenucemos, pero ahorita que mencionas esto de Freud, lo que me gustó mucho de ese capítulo es que plantea o sea, es que no solo es la burla y la sátira, sino al final es la paradoja o plantear un problema, ¿no? Que no tiene aparente solución. En ese capítulo de Freud, lo que Papini pone en boca de Freud es que Freud realmente quiso ser un literato, ¿no? O sea, que sí, totalmente. él quería escribir literatura, y no, por cualquier razón no pudo, creo que por presiones familiares, ahí lo pone, se dedicó a una rama de la medicina, pero hace pasar por medicina literatura. Y eso me llevó a mí a reflexionar qué tanto tienen que aprender las ciencias de la literatura. Y yo pensé inmediatamente en René Girard, ¿no? O sea, que evidentemente no es una ciencia dura, pero digamos, en tanto antropólogo, Girard siempre desde su inicio hace una declaración de principios y dice, yo les voy a demostrar en este libro, con puras referencias a Shakespeare, a Hölderlin, a, a los mitos griegos, que cómo una teoría antropológica puede derivarse de esa riqueza que está en la literatura, ¿no? Entonces, hay una crítica también a esta separación un tanto artificial que ninguna persona seria hace, ¿no? O sea, hay personas que hacen la ciencia seria, personas que hacen literatura seria y que respetan las ramas del conocimiento, incluso se nutren de ellas, ¿no? Pero hay una crítica a estos que dividen, ¿no? Que dicen esto no sirve para nada, entonces vamos a hacer pura ciencia, ¿no? O Eh, también, bueno, también, no sé si estén de acuerdo, también lo que podría decir detrás es que disfrazan su charlatanería con la nombre de ciencia. también, sí, claro, claro. Me parece que también que habla mucho de eso, ¿no? Porque sí, es cierto, o sea, se pueden crear grandes teorías científicas con el pero a mí, por ejemplo, ese capítulo me queda claro que muchos charlatanes, vamos a ver también el caso de Picasso, es muy interesante cuando hablemos de la crisis de la literatura y el arte, ¿no? Pero es como se puede disfrazar una teoría que puede parecer un cuento como nombre de ciencia, ¿no? Y Sí. me parece que también eso está detrás. Que también eso lleva a estos horrores, ¿no? Del siglo XX, como por ejemplo, los horrores del nazismo, ¿no? O sea, cómo disfrazas de ciencia una idea racial, ¿no? Una idea de, Totalmente. ¿no? O sea, creo Lo que de los ingleses, exacto, o Chamberlain, nuestros ingleses, por supuesto, ¿no? Charles Darwin, por ejemplo, ¿no? Ajá, claro. Eh, bueno, Nacho, no sé si querías decir algo o... Sobre este particular, estimados, también me parece importante destacar en las críticas a la ciencia que hace, la visita que hace con el fundador, el descubridor de la bomba atómica, que en esto no se extiende demasiado, este ya es en el libro negro, por cierto. Y para toda la audiencia, como un consejo de lectura de estos dos libros, la verdad es que pueden leer los relatos uno por día en el orden que quieran. No guardan una relación estricta, salvo por el último de Gogh, que sí se entiende que debe ser el último de ese libro, el resto pueden hacer como quieran. Pero vayamos a esto. En la crítica que hace a la ciencia y también al mundo tecnificado, todas sus advertencias podríamos decir que han sido poco escuchadas, salvo la advertencia que hace sobre Freud, porque el psicoanálisis hasta este punto ya ha perdido casi toda su credibilidad. En ese momento tuvo bastante de visionario hacer esa crítica, aunque bueno, tristemente en algunos países como Argentina y algunas universidades aquí en México el psicoanálisis sigue siendo practicado como la teoría predominante en las facultades, pero esto realmente ya no sucede en la mayoría. Pero por otro lado, algo que parece ser un aviso que está por cumplirse fue lo que se habló sobre el Fordismo en cada una de las
etapas o en cada una de las facetas de la vida del hombre, más que etapas. Recordemos lo que nos dice del Fordismo, es producir precio barato, pero subir los salarios para vender lo más posible, para que de este modo ninguna otra compañía sea capaz de competir con este esquema y termine por ser comprado por todos, destruyendo la industria del resto de los países. Y lo más importante, el propósito de Ford no era hacerse rico, dice que eso es algo que viene cuando tienes genio. El propósito de Ford era que los Estados Unidos, y él quizá en particular, pudieran obtener aquello que no se obtiene mediante la civilización industrial y que acaso la civilización industrial corroe. Estamos hablando, por supuesto, de la alta cultura, del arte. Hay una parte en la que dice Ford, no van a tener dinero para comprar mis autos porque yo he destruido su industria. ¿Y con qué me van a pagar? Con lo que yo no tengo. Me van a pagar con Picassos, con Rembrandt, porque eso es lo que van a tener ellos que aportar. Y es lo que yo les voy a quitar, dándoles mis autos baratos, eficientes, de último modelo, pero va a ser el mundo que se va a erosionar producto de la técnica. Eh, Este, pese a ser uno de los primeros relatos de Goff, me ha parecido uno de los que causan una impresión más fuerte. ¿Ustedes qué piensan? ¿Pudiera yo sí, empezar? sí, Raúl. Yo antes de, también, antes de entrar a este tema, quisiera hablar un poco de Gog, porque es importante hablar de esta figura, ¿no? Gog realmente se llama Goggins, Mr. Goggins, ¿no? Y Goggins es un, como ya lo había dicho Ignacio, es un estadounidense, valga, eso es importante porque es la representación del nuevo hombre, ¿no? El hombre que quiere, que cree que puede comprar todo con el dinero, que el dinero puede transformar el mundo, que este, que está habido de fama. Realmente Gog hace todo eso por la fama. De hecho, hay un capítulo que le dedican a eso, ¿no? Que él trata de ser famoso, ¿no? Este, entonces, y digámoslo así, el ideal del hombre moderno. Entonces, realmente, cuando Gog, vemos la figura de Gog despreciando, por ejemplo, el mundo campesino, que quizás el último capítulo de Gog no es así, pero en lo demás, Gog es un despreciador de todo ese mundo, pues digámoslo así, lo que el hombre moderno va a despreciar. También es bien importante, hay un capítulo que habla sobre que Go quiere deshacerse de la comida, que él ya no quiere que la gente se reúna a comer, que si se puede se crean unas pastillas, ¿no? Y que todo sea higiénico, es la obsesión también por la higiene que tiene el mundo moderno, ¿no? Entonces, a veces yo me quedo pensando, por ejemplo, cómo la Italia moderna tiene actualmente una obsesión por limpiar sus monumentos, ¿no? Limpiar que puede llegar a corroerlos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tú. Entonces, bueno, hablando un poco de ese personaje, vamos a relacionarlo con uno de los temas. Tú mencionaste, Ignacio, el tema de Ford. A mí me queda claro que quizás Ford es de los capítulos más fuertes de Gogh, porque en Ford se refleja lo que muchos hombres adinerados pretenden hacer, y es como ser una especie de, John Ford lo dice, yo quiero ser una especie de Mesías, una especie de salvador de esta humanidad, ¿no? De darles una esperanza nueva. Y uno se queda pensado, por ejemplo, los magnates como este de Tesla, ¿cómo se llama este loco de Tesla? Musk. Musk, que quieren, digamos, reavivar a la humanidad con estos viajes al espacio, que le prometen de que pues yo con mi dinero yo puedo sacar agua de la luna, entonces es toda esa idea, ¿no? De que con el dinero y la tecnología y la ciencia uno puede transformar la realidad como uno se le venga en gana. Y Eh, en el fondo está eso. Uh -huh. Hay una frase de Nicolás Gómez Dávila que me gusta mucho, un escolio, que dice así: no reprobamos el capitalismo porque fomente la desigualdad, sino porque favorece el ascenso de tipos humanos inferiores. Eh, y fue uno de esos escolios que me resonaron mucho en Nicolás Gómez Dávila, eh, porque creo que también lo puede uno relacionar con varios capítulos en Gog, ¿no? Ahorita, Nacho, me parece, esa parte del capítulo sobre Ford a mí también me tuvo ocupado mucho tiempo, ¿no? Decía, en Europa no van a tener para comprar dinero para comprar mis autos, pero los van a querer.
y van a sacrificar el producto artesanal por el producto hecho en serie, ¿no? Creo que también hay esa reflexión ahí, ¿no? O sea, ¿cuál es el valor, cuál es el verdadero valor de las cosas? Y yo encontré incluso un capítulo hermano a este de Ford, que es el de la tienda de Ben Chusai, que también lleno, plagado de sarcasmo de estos tiendas chinas en Ámsterdam, me parece que es está ambientado esta estampa, y dice, uno de estos lo caricaturiza, ¿no? Este chino, entre comillas, ¿no? Así como encorvado, con su barba ahí, en su tiendita. Dice, mira, yo aquí te ofrezco este tipo de productos, ¿no? Manos de mujeres en formol, dos pies de una bailarina negra, la oreja derecha de un célebre violinista, dos copas artísticas construidas con cráneos, la flauta hecha con el fémur de una mujer famosa por su belleza, la cabeza de un Dayak de Borneo, un feto con dos cabezas y cuatro brazos, la cabeza de una reina de belleza de Palm Beach en alcohol, libros encuadernados con piel humana, momias, incluso al final le ofrece un objeto único que es un espectro que está en una caja y que no puede salir porque solo aparece en ciertos momentos, ¿no? Al final creo que Goxi se lleva varios de los productos, pero digamos, este episodio me parece que contrasta con el de Ford, ¿no? Porque aquí se le está dando un cierto valor al objeto artesanal, pero también hay una crítica a esta edad de que el dinero lo puede comprar todo, ¿no? Y desde esta misma, en esta misma línea de reflexión, yo creo que también están esos otros episodios donde se compran países, subastan países, ¿no? Que es un sueño que tiene Gog, ¿no? Entonces una persona empieza a gritar, bueno, aquí estamos ofertando a Liberia con estos minerales, con estas personas, estamos ofertando a tal otro país, y si al final pues alguien compró a Andorra o a San Marino y ya está, ¿no? Pero también la industria de la poesía, ¿no? O la compra de la República. Hay esta pulsión, ¿no? De esta convicción que creo que también hoy se ve mucho, ¿no? De que el dinero lo puede todo, ¿no? Y contrasta eso con otro gran capítulo que se llama El pan de la muchacha, donde justo Gog, Papini en voz de Gog, narra, o sea, cómo él pasa hambre en la provincia italiana, etcétera. De pronto se sienta en una piedra y ve a una muchacha hermosa, unos de 14, 15 años que se acerca y sin intermediar palabra, le ofrece un mendrugo de pan, intuye que tiene hambre y dice, esto es realmente, pues esto es lo que tiene valor, ¿no? Entonces creo que, claro, en este proceso de modernización, estas contradicciones del progreso, está también todo aquello que no puede comprar el dinero, ¿no? Completamente de acuerdo, Alfonso. Retomando uno de los relatos que mencionaste, precisamente la compra de la República, a mí el final es lo que me ha parecido más ilustrativo, porque para comentar brevemente, en este relato, Gogitz compra un país, podríamos pensar un país miserable, las Guayanas francesas. Ujú, Lo que él dice es que la vida transcurre ahí con normalidad. Nadie de los habitantes sabe que él es el dueño de todo lo que sucede, que puede cambiar al Congreso, a la Cámara y al presidente cuando él quiera. Puede hacer que declaren la guerra si es que le place, pero él va solamente como visitante, aunque en realidad es el dueño absoluto. Hacia el final del capítulo se pregunta si no será posible que a países más poderosos, que ya no es posible que una sola persona los compre, no se encuentren en realidad en poder de los trusts, podríamos pensar americanos en ese momento, que son sociedades anónimas fundamentalmente, sociedades anónimas, comités de dueños que decidan el destino de cada uno de estos países. No estaría muy lejos de la realidad pensar que algo así esté sucediendo, de hecho. ¿Tú qué piensas, Jorge? Pues precisamente creo que también una de las cosas que podemos ver en Papini es que da, vamos a decir, sugerencias de lo que puede pasar, ¿no? Porque, por ejemplo, ese capítulo, digo, no quería comentarlo, pero ya que lo sacan a colación, podría incluso dar riendas sueltas a los que hoy en día conocen como teóricos de la conspiración, entre comillas, teóricos de la conspiración, que también hay que hablar un poquito ese término entre comillas, teóricos de la conspiración, ¿no? Pero bueno, porque uno cuando lee esta historia, uno puede pensar, digamos, en los grandes magnates, por ejemplo, el caso de este muy famoso Soros, ¿no? Que trata de moldear los países
dinero, etcétera, pero, pero que muchos tachan, no, es que eso es teórico, la teoría de la conspiración, etcétera, pero a veces uno puede sentir que en el mundo pasa algo, ¿no? Y quiero hacer un pequeño énfasis con esto del teórico de la conspiración porque a veces pareciese que se quiere ridiculizar a la gente que nota que algo no está bien. Entonces, bueno, pero eso es aparte. Bueno, ya hablando un poquito de los temas, a mí me gustaría tocar un tema específico que a Papini le importa mucho, que es el fin del arte y la literatura, ¿no? Que él ve en esta sociedad de masas, que ve en esta sociedad, digamos, de la hiperproducción de masas, porque voy a centrarnos un poco en la historia de Picasso, que él narra en su encuentro con Picasso, ¿no? Que Picasso es franco con Gogh. Yo soy un fraude. Yo soy un fraude. O sea, de verdad, artistas ya no va a haber en esta época. Justo lo que comentaba con Alfonso hace unos días, cuando yo tuve una discusión con algunos colegas, que ellos me decían, no, pero es que tú no ves que todos escuchamos Mozart todo el día y si yo voy y prendo YouTube, pongo Mozart y escucho Mozart las 24 horas, ya jamás en la historia ha habido eso eh, la historia, ¿no? Escuchar a alguien era rarísimo y en efecto es cierto, la sociedad de consumo, de la sociedad de masas, la sociedad tecnocientífica nos permite, digamos, esos lujos. Sin embargo, lo que en el fondo puede haber es la muerte del artista, porque, digámoslo así, en una sociedad que se produce, digamos, en masa un producto, el individuo va perdiendo, digámoslo así, su importancia y lo que importa es la masa. E incluso en esa producción en masa, vamos a decirlo así, parece que el individuo pierde relación con la realidad, ¿no? Gogh menciona, no recuerdo en qué capítulo, ustedes me dan de recordar, creo que es en Picasso también, que actualmente los hombres están sacrificando, digámoslo así, ese genio artístico, esa individualidad, por el bienestar, por proteger, por la riqueza, ¿no? Incluso en ese cuento de a Florencia pierde su belleza, se nota que él dice, bueno, es que sí es cierto, Florencia se hace más rica en PIB, en Producto Interno Bruto, ¿no? Pero pierde una belleza que antes no, que ya no se ve. Y es, digámoslo así, también lo que René Gron diría es está triunfando el reino de la cantidad sobre la cualidad. Justamente ese texto, ese último capítulo de Go que me parece hermosísimo, cuando Gog prueba ese pan que la niña le da, dice, es la mejor comida que he comido en mi vida. Aunque haya sido el pan más duro que tenía, esa compasión de la niña que él vio, que siendo Gog el hombre más rico del mundo, pues es lo mejor que comió, ¿no? Entonces, hay una idea también del fin del individuo que lo toca en Huxley, el triunfo digámoslo así, del comunismo, no de ese comunismo cliché que vemos con Salinas Pliego, con esos fanfarrones, ¿no? Magnates de que, ay, no, viene el comunismo, que, no, del triunfo por la importancia de la máquina, por el triunfo, la adoración de la riqueza, la adoración por la máquina, ¿no? Eso es el verdadero comunismo, ese es el triunfo de Marx. Muchos creen que Marx nada más propuso una idea comunista en la Unión Soviética y no es así. Realmente la aspiración de los materialistas como Marx era que la máquina destruyera el mundo campesino, el mundo de las tradiciones, ¿no? Eh, por ahí creo que hay no me acuerdo si es el de Lenin, creo que es el de Lenin y el de Es el Molotov. Lenin. El de Lenin, Uh visita a -huh. Lenin, donde pone Papín en boca de Lenin que él realmente desprecia al campesino, ¿no? Sí, llama al electricista. Sí, Exacto. es el de Lenin. Sí, es el de Lenin. Y también en el otro, en el de Molotov, dice que lo que son las democracias liberales es realmente un socialismo introducido gradualmente, ¿no? Porque las sociedades modernas generan tantas contradicciones que necesitan un sistema de Estado planificado, ¿no? Así lo pone Papini. Entonces, que no se dan cuenta todos estos que desde la democracia liberal aborrecen el socialismo, que realmente pues es una dosificación del socialismo en estos países, ¿no?
Y por ahí también menciona algo que me parece interesante, que dice, bueno, además de todo, estos países de las democracias liberales van a tener aliados nuestros que van a divulgar nuestro credo socialista eh, sin necesidad de que nosotros les paguemos, ¿no? Por pura convicción. Entonces, creo que a veces se minimiza esa relación entre la democracia liberal y el socialismo, porque finalmente son hijos de la ilustración, ¿no? O sea, realmente la única oposición ahí posible es el reaccionario, ¿no? Y eso creo que es algo que hasta Comte vio en su admiración a de Maistre, ¿no? Coincido, estimado. ¿Les parece si ahora vamos con un capítulo que también resulta bastante picante y es el de Gandhi? Sí, claro. Venga. Ah, sí, totalmente. Por supuesto, vamos a introducir brevemente a la audiencia. En este capítulo, Goggins consigue ser recibido por Mahatma Gandhi, el conocido libertador de la India. En esta entrevista, platica con Gandhi acerca de qué motivos lo han llevado a liberar o a desear emprender esta cruzada contra el Reino Unido. Gandhi le va a decir que no se crea que ha sido por una profunda educación en los misterios hinduistas. Al contrario, el hinduista es por naturaleza una persona mística, retraída, ascética. Gandhi ha tenido esta repulsión por los ingleses debido a haber vivido demasiado tiempo en Inglaterra y haber absorbido sus ideas. No pensemos que por un desprecio, al contrario, por haber estudiado en sus universidades, por haber bebido de sus teorías y en suma por haberse occidentalizado. Una vez que ha aprendido de Locke el valor de la libertad, regresa a la India y le parece chocante lo que ve y quiere llevar para ellos el aporte de Locke, que naturalmente se traducía en sacar a los ingleses. Pero esto al pueblo de la India pues le resultaba poco atractivo por no ser ese su carácter, por lo que Gandhi se tiene que rodear de otros occidentalizados para llevar a cabo su tarea de redimir al indio, cosa cuando menos curiosa. Y si eso lo podemos encontrar en Asia, una actitud muy similar la podemos encontrar aquí en América con las personas que se van a estudiar, no sé, a Yale, a Harvard, incluso Viri Ríos, y que después pretenden incorporar todas esas teorías que han aprendido para liberar al mexicano, puesto siendo ellas la menos mexicana de los mexicanos o el menos indio de los indios, en el caso de Gandhi. Bueno, Ignacio, Alfonso, nada Jorge. más de que algunos como que van a estudiar ayer, más bien pretenden hincarse ante las barras y las estrellas, ¿no? O sea, pero Bueno, hay de mira, dos, hay de dos. Hay hay quienes dos. terminan por importar sus teorías contra ellos o por seguirles incluso en la obediencia. Pero ese capítulo me parece uno de los más brillantes, porque, qué bueno que lo sacas a colación. Eh, Me parece un capítulo de Papini que defiende la genialidad de Europa frente a Asia, porque recordemos que una de las importancias que tiene Papini es revitalizar la importancia de Europa, ¿no? Frente a una Europa que estaba en crisis, ¿no? Una crisis de que ve que otros mundos cada vez son más importantes. Europa pierde colonias. Entonces, este, eh, esta idea de que lo que decía Díaz del Corral, ¿no? Europa es secuestrada por el Asia, por el Japón, por ejemplo, esa industrialización masiva de la China, del Japón, pues eso no se hubiera dado en esas tierras si antes ideas europeas no estuvieran ahí. Y sobre todo el cristianismo, hay que decirlo, más que es el cristianismo lo que impulsa todo esto. Pero bueno, entonces, eh, eh, uno ve aquí también muy interesante el cómo, por ejemplo, aquí en México, muchos teóricos de la liberación como Dussel, etcétera, vienen estudiados de Alemania, con las ideas, digamos, de Heidegger, de la tierra. Entonces, todos estos de la teología, por ejemplo, la teología de la liberación, no es una teología que se hizo en Nicaragua, es una teología que se hizo en Alemania, ¿no? Entonces, ¿cómo se suele parasitar ideas europeas para potencializar, digamos, ciertos identitarismos de la región, pero que realmente en el fondo son europeas? Eh, Porque, ¿sí? ¿Qué quieres decir, Alfonso? Sí, que es justo a mí lo que me molesta, la impostura, ¿no?
O sea, creo que este capítulo de Gandhi deja muy claro lo que es la impostura, ¿no? La idea de pretender hacer una revolución en las conciencias, cuando lo único que se está haciendo es, no sé, esto de pensando en el ZLN, en Chiapas, en estos de Ayotzinapa y demás. O sea, lo único que se está haciendo es regurgitar reflexiones europeas, proyectándolas a un indigenismo que viene construido desde estas ideas del buen salvaje de Rousseau o de los utopistas, ¿no? Como Tomás Moro, etcétera, ¿no? Ahí creo que esta pretensión de realmente liberar, ¿no? Como dice Nacho, este supuesto ser mexicano, este supuesto ser hindú o indio, eh, disfrazado de pues finalmente algo que no cambia nada, un gatopardismo infértil, ¿no? O sea, mover todo, revolucionar todo para que quede igual, ¿no? Al final, el líder de estas, pseudo revoluciones, pues es un, entre comillas, criollo educado en una universidad, construida a partir de Europa, ¿no? Alfonso, Eso, si me permites, a mí sí, también, además de la impostura, a mí me parece que también hay una, bueno, yo quiero tratar esto porque es la importancia de que se vuelva a ver Europa como el eje de la civilización, de que es la auténtica civilización. A mí me parece que en el fondo también está ahí, porque, este, digo, yo ante mis colegas que ellos se dicen de la liberación, yo sí, pues yo no tengo problemas en decirme, yo soy eurocéntrico, porque en el fondo yo reconozco que realmente toda esta filosofía del ser consciente en sí mismo, por ejemplo, Hegel, ¿no? En esta fenomenología del espíritu del pueblo que se hace consciente de sí, de que no quiere ser esclavo del amo, que se hace consciente, ¿no? Bueno, es una idea europea, digámoslo así, la historia de Europa que se hace consciente de sí mismo por el cristianismo. Eso no se dice. Hegel en la historia de la filosofía lo dice claramente. Pero entonces, es como Papini dice, bueno, es que estos pueblos que quieren reivindicarse frente a Europa no se dan cuenta que no serían lo que son sin Europa. Y me parece que es correcto. y claro, también ahí yo pensé también en esta defensa de Japón en el Tribunal de Tokio de la Segunda Guerra Mundial, que está este gran ensayo sobre el juez Pal, Rabindranath Pal, eh, y uno de los argumentos era con esta idea de los crímenes, de las agresiones, decía, bueno, finalmente, y creo que es algo que Papini retoma en su visita a Otorikuma, ¿no? Dice, a Japón lo abrieron, entre comillas, al comercio y lo internacionalizaron a la fuerza, ¿no? Y en esta defensa del juez Pal, o más bien en este rechazo a las penalizaciones al Japón tras la Segunda Guerra Mundial, uno de sus puntos era, bueno, Japón entró en una lógica imperialista que es importada de Europa también, ¿no? Entonces, si se va a juzgar a Japón por imitar a lo europeo, pues entonces también tendría que juzgarse al maestro de esa forma de operar, ¿no? Porque la lógica imperialista de dividirse al mundo, pues es también europea, ¿no? Entonces, no solo asumir lo bueno, sino también lo malo, ¿no? Eso me parece que también está latente en esta idea, en esta visita a Gandhi y en la visita a Otorikuma, ¿no? Ignacio, ¿te parece que si antes de cerrar hablemos nada más del último capítulo que me gustaría, o más bien de la última temática que es el de la ciencia y el hombre nuevo que también está en Papini, ¿te parece? Adelante, Jorge, me parece muy bien. Como introducción me gustaría mencionar el capítulo de los amigos de la humanidad, que yo creo ahora vemos con una importancia mayor y lo vemos más claramente. Pongamos en contexto a nuestro auditorio. Los amigos de la humanidad son un grupo de personas que se dedican a la eutanasia, a veces voluntaria y a veces involuntaria, de todas las personas posibles, desde personas en edades avanzadas hasta criminales, por ejemplo. Después uno podría pensar que irían por personas minusválidas. Se valen de cualquier medio que esté a su alcance, desde enfermeros que están coludidos con ellos, que por cierto, se han dado casos de ángeles de la muerte en no pocos países, encargados precisamente de llevar a cabo la tarea de eliminar a los pacientes que tienen un pronóstico reservado.
además de contratar asesinos a sueldo para eliminar a otro tipo de objetivos. Al final, como cierre, a Goggins no les da el no por temor a ser considerado después uno de sus objetivos. Lo deja bastante abierto para una próxima audiencia, pero ahora sí vemos cada vez con mayor realce que esta agenda está tomando fuerza. No exactamente como la describe Papini, pero la eugenesia parece ser la siguiente brecha que intentarán reducir los amigos del progreso, si quisiéramos llamarles, a aquellos que, por ejemplo, se han encargado primero del aborto, de la experimentación con células madres y, en suma, de que la técnica redima a la sociedad humana. Raúl, te cedo la palabra. Sí, eh, también hay el capítulo de Molotov, creo que es el de Molotov, ¿no? Lo dice claramente, ¿no? La ciencia transformará a la humanidad, pasará a ser una humanidad que era imperfecta, que estaba dolida, una humanidad sin dolor, ¿no? Entonces, nuestros nuevos redentores, creo que ya Papini veía esto, ¿no? El nuevo redentor de la humanidad, que dejará atrás todo el mundo viejo, que también habría que también hacer un énfasis, me gustaría este capítulo de Lorca, ¿no? Hablando de este fin del mundo viejo, de que, bueno, estos extranjeros que vienen aquí a España a ver las corridas de toros, unos entienden y otros se asombran, pero no, vienen de un mundo que no entiende el mundo viejo. Entonces, estos progresistas que traen esta idea por ejemplo, yo que soy católico, practicante, que estoy en contra de la eutanasia, ellos dicen, oye, ¿cómo tú puedes ver bien que alguien está sufriendo y que lleva el sufrimiento a sus últimas consecuencias? Hay que acabar con su sufrimiento, pero no ven que esta defensa contra la eutanasia lo que hay es toda una visión del mundo, ¿no? Una visión de que el dolor tiene sentido, de que el hombre puede transformar ese dolor en amor, en santidad, ¿no? En realmente reivindicarse como ser humano, como persona. Entonces, todo eso queda abolido en aras de la eficiencia, de la comodidad y de la técnica, ¿no? Hay que corregir esos dolores del hombre. Y dice Papine tristemente, bueno, en un capítulo, no recuerdo cuál, bueno, sí, hay bondades, ¿no? Es cierto que vamos a ver más comida en abundancia, etcétera, pero el sacrificio va a ser muy duro. Y quizás lo que vamos a sacrificar va a ser nuestra propia humanidad, ¿no? Creo que lo dice con Huxley. La humanidad, la libertad, el individuo se va a sacrificar en pos de esto. Entonces, tenemos aquí ya en Papina la idea de que, bueno, lo que ya se manejaba en ese tiempo, o sea, ese hombre prometeico que utilizará la técnica para destruir ese mundo viejo que tenía embobado al hombre con ideas tontas como era el heroísmo, la santidad, por esta idea de un hombre más eficiente, burocrático, amante del dinero, de que lo único que vale la pena es los viajes por el mundo, ¿no? Por ejemplo, piensen no recuerdo un cuento de Papini que hable un poco de este tema, pero más del turismo, ¿no? Que uno a veces lo goza, pero uno le duele cuando ve un extranjero entrar a un templo y tomarse fotos en el templo. Y pues no, el templo no es para tomarse fotos, ¿verdad? O sea, entonces es la destrucción de todo un mundo simbólico, ¿no? Digámoslo así, por la satisfacción del ego, digámoslo así, de la fama, el ser de la fama que dan las redes sociales, por ejemplo. No sé, Hay quizás un, que puedan comentar. no, hay una serie una familia de cuentos o de pasajes de Gog y del Libro Negro que dan a entender, o bueno, que plasman un poco esta nostalgia por este mundo viejo que hablas, Raúl, y que queda plasmado en la visita a Lorca, ¿no? Es una sobre un verdugo que queda desempleado, ¿no? Ahorita que hablabas, por ejemplo, esto del dolor, como que darle un sentido al dolor, o sea, cómo no se entiende el lenguaje del mundo, porque no se entiende. O sea, se concibe el dolor desde una perspectiva clínica moderna y no se le entiende desde una idea de expiación, ¿no? Eh, yo donde creo que la pluma de Papini destila más nostalgia es en estas descripciones de la ciudad entre ruinas, ¿no? Hay un cuento donde él dice, a mí me gusta ver las ciudades en ruinas y él acaba en Pestum
viendo el templo de Júpiter cubierto de hierba, desmoronándose y sintiendo la limitación del ser humano debido a su mortalidad, ¿no? Eh, este otro sobre el verdugo, pues es un poco la idea de la sacralidad que tenía el papel del verdugo en las sociedades antiguas, ¿no? Y cómo ese supuesto progreso de la guillotina, incluso si lo pensamos, pues también esa eficiencia en el producir cadáveres, no, o sea, puede ser eh, digamos, entre comillas, un progreso en términos de higiene, en términos de celeridad a la muerte, pero incluso está lo que menciona Enzo Traverso en algún texto, ¿no? O sea, hay una línea también que puede llevar de la guillotina al campo de concentración, ¿no? O sea, de la producción de cadáveres con eficiencia, ¿no? Cambio el verdugo, pues es un personaje que nadie podía tocar en el pueblo, sacralizado, ¿no? Que está un poco alejado de lo demás. Y otro cuento perteneciente a esta familia es el de Italia es despojada de su belleza, ¿no? Donde creo que ahí toca de manera tangencialmente lo que mencionas del turismo, o sea, una Italia que Papini añora, ¿no? Una Italia bucólica, campestre, donde el ruido provenía de otros fenómenos naturales y que está siendo invadida por vespas, por automóviles, por callejones que están siendo demolidos para abrir autopistas, ¿no? A veces creo que eso pasa en nuestras ciudades, ¿no? O sea, tanto en Europa, con trocar esa carga histórica por un museo al aire libre, o en nuestro caso, igual, ¿no? O sea, sacrificar lo que es valioso en tanto testigo del tiempo por algo que puede, o sea, una réplica de la Toscana en México para atraer turistas, ¿no? O sea, creo que ahí también está está esa reflexión, ¿no? Pero nada más para hacer un comentario, dos comentarios, ¿no? Por Ujú. lo de Lorca. Fíjense, por ejemplo, permítanme, perdón, es que el perro estaba ladrando, ¿no? Eh, por ejemplo, vean, por ejemplo, cómo los defensores de las corridas actualmente, para defenderlo, digamos, ante la progresía, recurren siempre a argumentos económicos. Entonces también es como que ni siquiera parece que yo creo que son dos cosas. Parece que ni siquiera los que van ahí no entienden el significado, u otra es que ya no les queda otra forma de explicarle al hombre moderno el por qué se hacen este tipo de eventos, ¿no? Porque dicen, bueno, es que se reduce hacen trabajo, ¿no? Crean mucho trabajo, crean. Entonces es eso, ¿no? Y hay otro punto que me parece importante y que no hemos señalado aquí, es que una de las cosas que autores, no solo Papini, sino también el mismo Carl Smith, el mismo Junger, es que observan cómo el mundo se va despersonalizando para crear una especie de mundo impersonal. Smith, por ejemplo, lo vi en el mundo jurídico, ¿no? Con el normativismo puro. Son las normas por las normas impersonales, ¿no? Ya no está la acción del que decide políticamente. Y aquí también está lo mismo. El mundo se despersonaliza, se pierde el individuo, queda la masa. Entonces, eso es clave, me parece también en Papini, junto con un conjunto de autores que ven ese problema de la época. Parece que muchos defensores, hoy que estamos en campañas electorales, por ejemplo, muchos que están de que no, hay que defender a Xochitl, este conjunto de idiotas, eh, no ven que quieren que muchas personas defiendan una forma de orden en las cuales no se sienten visibles. Es decir, esta democracia que se alienta como el fin de la historia del progreso, realmente a muchos órdenes termina por desintegrarlos, ¿no? Creo que, no, perdón, Nacho, no sé si quieres decir algo. Termina, Alfonso, termina y después intervengo yo. Es que esto que mencionas del progreso, o sea, yo quisiera también como retomar algunos grandes ataques papinianos a esa superstición y parto de lo último que menciona Raúl, que es esta idea de la justicia. Hay un gran capítulo ahí que es un ataque, me parece genial a esta superstición de la justicia procedimental, ¿no? De que basta el procedimiento para asegurar un resultado correcto. Y es el famosísimo proceso a los inocentes, ¿no? En este capítulo escribe, bueno, redacta Gog, Papini en voz de Gog,
Dice, la salvación de la moral y de la sociedad no se obtienen con vanos y costosos procesos contra los culpables, sino con interminables procesos contra los inocentes. La mayor parte de esos crímenes los realizan hombres que parecían una hora antes inocentes y que así eran considerados por la ley. Los pretendidos inocentes son el semillero del cual salen los malhechores más repugnantes, ¿no? Entonces, ahí primero hay esta idea de que pues, a lo absurdo que puede llegar esta idea de ligar justicia con un sistema procedimental, ¿no? Pero también está un ataque a esta idea del progreso, o sea, ¿qué sigue después de esa reflexión? Pues vamos a llegar hasta este disparate, ¿no? De la misma manera, ahorita que mencionabas, creo que fue Nacho, esta idea de, no, creo que no fuiste tú, Raúl, cuando hablaste de una persona que decía que la comida era un acto vergonzoso, entonces que había que comer en un cuarto apartado de los demás, que cómo era posible que consideramos de este acto indigno una fiesta, una ceremonia visible y ofrecerla como espectáculo cotidiano. A mí me recordó mucho este texto de un sociólogo alemán que se llama Norbert Elias, donde él habla, por ejemplo, de este proceso de civilización que va retirando el cuchillo de la mesa, ¿no? O sea, cómo se quita todo aquello que puede reflejar violencia de la mesa y nos quedamos al final pues, con una ensalada vegana, ¿no? O sea, ya completamente desligados de este acto primitivo, si lo queremos ver así. Pero al mismo tiempo de eso está otro gran episodio que se llama el asesinato fingido, ¿no? Donde dice que, dice, bueno, yo desde niño tuve un instinto homicida de matar a las personas que me caían mal, entonces decidí ya ahora de grande ponerles una como imitación de piel pintada, los vestí como hombres reales y les puse saquitos de sangre artificial, los coloqué entre árboles y cuando me siento estresado voy y les disparo y pues eso me da como un cierto alivio, pero dice, "Ah, lo que me falta son los gritos, la expresión de dolor, ¿no?" Entonces, ahí también creo que comunica con esta visita a Lorca en esta idea de estos ritos que son una forma de diluir la violencia para liberar al ser humano de esas tendencias, de esas pulsiones, ¿no? Entonces, por un lado, Papi nos dice, bueno, a ver, esta idea de higienizar la comida, esta trampa del progreso, si le rascamos tantito, como piensa Norbert Elias, pues salen los instintos primitivos que están ahí. Entonces, ¿qué es mejor ahí que canalizar eso? En una fiesta ritual, ¿no? Que finalmente es una violencia diluida, como pensaba Girard, ¿no? Él decía fármacos, ¿no? O sea, el antídoto se compone en parte del veneno, pero de una manera dosificada, ¿no? Gracias, estimado Alfonso. Retomando las reminiscencias de lo bárbaro, me viene a la mente un capítulo que incluso tiene un nombre un poco fuerte, que es el Ujú, ataque contra el cielo, ujú, donde Gog muestra su descontento, incluso su repudio frente a un cielo abierto. Frente a un cielo abierto que le revela estrellas, que lo que le transmiten es su finitud y en última instancia su incapacidad para poder controlar lo que está viendo. Dice que en oposición a eso lo que él disfruta es ver un cielo cerrado, una bóveda, eventualmente podemos asumir creada por el hombre, que él controla y que no se sale de sus manos, porque al final eso ha sido uno de los quiz de la técnica, poder someter completamente a la naturaleza. Y la vista de un cielo abierto te recuerda, has conquistado muy poco y no vas a poder conquistarlo todo y te vas a morir antes de que eso suceda y yo te voy a ver morir pensando que lo dice una estrella. Y ese pensamiento naturalmente atormenta a un hombre como Koch. También hay Estimados, nada más ¿algún para que comentario final hay un para ir cerrando? episodio, Adelante, Raúl. hay un episodio donde también dice, bueno, el hombre quería que contrasta con la idea de Cosmócrator, ¿no? Porque Gog, hay un episodio donde Gog dice, yo quiero ser el Cosmócrator. Esa es la idea del hombre moderno, ¿no? Yo quiero regir el... Y hay un capítulo que le hace contrapunta, ¿no? Que dice, bueno, si el hombre moderno dice que controla realmente la naturaleza dice, y le dice, pues no, realmente no controla ni el clima, que ahora es uno de los sueños húmedos del hombre moderno, ¿no? De, ay, yo estoy ocasionando el cambio climático, entonces yo controlo el clima, hay quienes creen que vamos a hacer que llueva, que a lo mejor, no sé, podría, pero en el fondo
no va a ser más que alimentar una ilusión vana del hombre de ser Dios, ¿no? Entonces, Gog lo dice claro, no recuerdo en qué carta, en qué capítulo lo dice, pero que es un espejismo, ¿no? Esta idea de que vamos a dominar cuando realmente hacemos muy poco y creemos que dominamos el mundo y no es así. Eh, ¿No? yo quisiera, antes de mi comentario final, un poco cerrando esta de la técnica del progreso, hay este capítulo a Lawrence, a propósito de la bomba atómica, me parece sensacional, porque está repleto de humor, pero pone en boca de Lawrence algo que me parece que toca de lleno a la idea, al problema de la técnica, ¿no? Acuérdense que este texto, la pregunta por la técnica, Heidegger decía que el problema no era tanto, o sea, poner en práctica estos inventos, sino la forma en la que uno razona. Y cuando Gogh le increpa a Lawrence y le dice, oye, oiga, ¿no se siente usted, no siente remordimiento por haber creado o por haber ayudado a crear una bomba que acabó con muchas personas? Y de una manera un tanto cínica responde a Lawrence, bueno, ¿por qué debería yo sentir remordimiento si hay una cantidad de técnicos, personas que eh, por poner a lo mejor un tornillo mal de un automóvil, fueron los responsables de que se muera una familia en la carretera, ¿no? Entonces, en esto que parecía, que parece como pues una respuesta cínica, se esconde cuál es el problema. O sea, el problema de la bomba atómica no es en sí la bomba atómica, sino la lógica que hay detrás. La lógica de que se puede predecir todo, ¿no? Y queda muy bien ejemplificada en ese retrato un tanto humorístico, cínico de un Lawrence, que también responde con el mismo cinismo de la visita a Hitler, ¿no? Y Hitler dice, bueno, el problema de las sociedades modernas es la envidia, ¿no? Yo soy un dictador, me asumo encima de todos los envidiosos y nadie puede tener envidia al otro porque finalmente ambos están sometidos a un poder dictatorial, ¿no? Entonces también un poco decir que, y Hitler, este Hitler ficticio de Papini le reprocha al interlocutor y le dice, ¿por qué si ustedes consideran el paso del politeísmo al monoteísmo como un gran progreso, por qué no es lo mismo en términos políticos, ¿no? Entonces está también llena estas paradojas del progreso, que creo que Papini pone muy bien el dedo en la llaga, ¿no? Yo quisiera terminar con algo, pero no sé si ustedes quieran comentar algo de esto. Por mi parte, Alfonso, no tengo más que agregar. Jorge, ¿a ti te gustaría señalar algo sobre este último punto antes de tu cierre? Sí, la forma es muy interesante porque ese argumento de Lawrence se ve con muchos que justifican, ¿no? La bomba atómica. No, es que por la gracia de la bomba atómica, gracias a que se asesinó a 180,000 personas, se evitó algo peor. Entonces, el número pudo haber sido mayor. Entonces, digámoslo así, cualitativamente fue un acto terrible, ¿no? Pero como todo es cuantitativo, como que se pudo evitar más, pues qué bueno, ¿no? Que se lanzó la bomba atómica. Entonces, claro, es aberrante, ¿no? Que por ahí Es aberrante. esto me recuerda por ahí un columnista mexicano contemporáneo que escribió alguna vez una columna, decía, bueno, para evitar las matanzas lo que hay que hacer es poner un impuesto algo así como un impuesto a partir de matanzas de 4 a 5 personas para arriba. O sea, ¿Quién fue eso? ¿Quién fue el que que escribió eso? un columnista que por respeto a la audiencia no voy a decir quién fue, pero les mando la columna, decía, la lógica o sea, debe ser la siguiente. A partir de 5 muertos, el Estado debe de esforzarse para castigar, ¿no? Ya bajo de 4, pues bueno, ahí te haces tonto, pero a partir de 5, sí perseguirlas, ¿no? Es así como un impuesto a la gran matanza, ¿no? Entonces, un profesor que yo le contestó en otra columna le dijo, oye, es una barbaridad, ¿no? Pero justo esa reflexión proviene de esta idea cuantitativa utilitarista de la bomba atómica, ¿no? Decir, bueno, matamos aquí a no sé cuántos, pero en el largo plazo salvamos a millones, ¿no? Que además es una decisión, o sea, la decisión sobre la víctima a sacrificar en aras de la humanidad es una decisión que solo puede hacer el que tiene el poder, ¿no? O sea, estos que murieron en Hiroshima y Nagasaki no murieron o sea, no fueron a la pira convencidos, ¿no? Sino que los eligieron el poderoso los eligió para ir al cadalso, ¿no? Entonces, bueno, era eso y cierro, ahora sí,
a ver, hemos hablado un poco de estas críticas al progreso, de esta idea de que el dinero lo compra todo, el individualismo, el humor, la sátira papiniana, pero yo quiero cerrar también con las lecciones en teoría política, porque creo que en Papini una gran dosis de realismo político que hoy se echa bastante de menos. Y el realismo político Papini lo contrapone a la utopía. Hay un episodio sensacional que se llama Narración de la isla, donde se supone que una comunidad ha decidido que en esa isla no solamente se pueden alimentar a un número fijo de habitantes, a 770, ¿no? Entonces, a cada nuevo nacimiento debe corresponder una muerte. Se realiza un sorteo y se le da un tiempo de morir a los elegidos, y de lo contrario, si no si se resisten, se les atrapa y se les lanza al mar en un saco de piel con algunas piedras, ¿vale? Bueno. ¿Cuál es? A ver, para empezar, aquí hay un tema de el horror que le produce al ilustrado el contacto con culturas supuestamente inferiores, ¿no? Nosotros, desde nuestra justicia procedimental, que ya quedó caricaturizada en otro cuento, en otra entrada de diario, vemos con horror este sorteo porque nos parece menos justo, ¿no? Cuando en realidad, pues, como pensaba Wittgenstein, son sistemas de lenguaje, ¿no? Juegos de lenguaje en donde pues uno tiene que entender cómo funcionan para poder hacer el juicio. Pero hay algo que se esconde además aquí, y es esta trampa que nos propone la utopía, este sueño del occidental de, bueno, nosotros si nos exiliamos una isla y dejamos el progreso, vamos a vivir necesariamente mejor, ¿no? Y es cuando uno se pregunta, bueno, si tú quieres morir en este sorteo, pues a lo mejor sí, pero es donde el utopista ya no abraza las consecuencias últimas de su decisión, ¿no? Entonces, ante esa utopía que despiertan los lugares lejanos, las islas misteriosas, ese fuga, ¿no? Que proponen, ese arte de la fuga que se proponen desde la Nueva Atlántida, ¿no? Hasta Tommaso Campanella y demás, y queda retratada muy bien. ¿Y qué contrapone Papini a eso en términos políticos? Bueno, contrapone a eso, eh, por ejemplo, un cuento como La visita a Fraser, ¿no? A este autor de La rama dorada, donde dice, bueno, toda nuestra civilización moderna está fundamentada en la magia. Entonces, todos los estados, los órdenes políticos modernos también tienen que recurrir a ese acto mágico del inicio, ese mito, ¿no? O sea, hay una lección ahí de realismo político, o esta admiración que él tiene por ciertos escritores, ¿no? La admiración que le profesa el noruego Knut Hamsun proviene de su desprecio por el escritor que busca nada más la fama. La admiración que le profesa Lorca es por su reivindicación de la fiesta brava como una manera de contener los instintos bestiales y sanguinarios. Y cierro con esta lección que ocurre en este castillo de los Países Bajos con Su Majestad Guillermo II, ¿no? Ahí hace poner a uno de estos reyes que desfilan ahí en este cuento. En la boca de este rey pone la siguiente frase con la que me gustaría cerrar mi participación, ¿no? Si los pueblos ya no tienen el sentido religioso de la monarquía, no ven ya en el rey a su protector natural, su cetro luminoso, su símbolo casi sobrenatural. La baba de 700 ha ensuciado el alma de los simples y envenenado la de los intelectuales. Y los mismos reyes ya no tienen la altiva pero justa seguridad de que hacía de ellos los jefes auténticos y venerados de un pueblo y no los primeros empleados de la burocracia democrática. El último rey que intentó encarnar el antiguo personaje en medio de la decadencia moderna fue Luis II de Baviera, pero se volvió loco o creyeron que se había vuelto loco. Yo, por mi parte, abdiqué como Diocleciano y Carlos V y ahora contemplo el mosaico de la tierra con los ojos de un estoico y el corazón de un cristiano. Es decir, cuando ya no está el mito que sustenta la monarquía, lo que tiene son títeres deshilachados. Muchísimas gracias, Alfonso. Jorge, Eh, yo creo que es muy complicado. Me di cuenta que ahorita que hablábamos de Gog, del libro negro, es muy complicado tener o sea, sí, un orden, digámoslo así, pulcro, porque Papini toca muchos temas, ¿no? Tratamos de dar una sistematicidad, pero salieron muchos temas pero, increíbles, pero que muestran lo rico del libro, ¿no? Porque toca temas, diversos temas, pero con una muy buena profundidad. Yo quisiera nada más hablar quizás de la carta que más me gustó,
que está en el libro negro sobre el Papa, sobre el, creo que, no sé, no recuerdo si era sobre el último Papa o algo, que habló de un infiltrado, ¿no? Que quería destruir a la iglesia desde dentro. Entonces, él convence a cardenales que era muy santo, etcétera, y exteriormente, este, mostraba piedad, pero en el interior, realmente su intención era destruir la iglesia, ¿no? Entonces, hace méritos para llegar a ser un papa, ¿no? Y entonces en el momento que él pensó que va a decir herejías como Cristo no es Dios, etcétera, al ver una multitud realmente fervorosa, él se queda pasmado y confiesa sinceramente la fe, ¿no? Entonces se hace el papa más piadoso del mundo. Cuenta la historia que Dios por la gracia lo venció. Y quizás el hombre moderno eh, que digámoslo así, que se ha vuelto un ser cerrado, que no se escucha más que a sí mismo, quizás por la única forma de que pueda salir, digamos, de, de los grandes problemas que su propio proyecto se ha creado es escuchar, digámoslo así. Yo creo que, lo voy a decir, creo que es a Dios, no, no queda de otra. Yo creo que es la salida, la auténtica salida de estos problemas que la modernidad da. Creo que ahí tiene que ver, esa historia creo que tiene que ver mucho con la conversión de Papini, ¿no? Sí, Que él sí escuchó y ante, digámoslo así, ante los proyectos que él quería hacer, se dio cuenta digámoslo así, que solamente escuchar y la gracia de Dios solamente es lo único que puede sacar la humanidad de esto, ¿no? Me parece. Muchas gracias, Jorge. Completamente de acuerdo contigo. Esperando que nuestra audiencia haya disfrutado esta pequeña tertulia, que comenten sus impresiones, los libros que les gustaría que se comenten aquí o los temas, también podría ser una excelente idea. Nosotros estaremos muy complacidos de tenerlos en otras ediciones. Por otra parte, no queda más que darles las gracias por habernos acompañado durante esta hora y media que hemos estado platicando acerca de Gog y del Libro Negro. De parte de Gladium, les damos las gracias a todos, les damos las gracias también a nuestros ponentes, Luis Alfonso, Raúl Jorge, muchísimas gracias y les deseamos que Dios los bendiga. Muy buena noche.